La encontró sangrando en el polvo, medio inconsciente y agarrando un colgante que no podía explicar. Al amanecer, 70 guerreros navajo cabalgaron hasta su puerta, pero no por venganza. La chica no era cualquiera, era la hija del jefe. Estaba anocheciendo cuando Thomas Gable vio al pony sin jinete tropezar en el lecho seco del arroyo debajo de su cabaña, su flanco surcado de sangre. Al principio pensó que era el caballo el que estaba herido, pero luego la vio a ella, medio colgando de la silla, un pie descalzo arrastrándose por el polvo, su cabello oscuro enredado con sudor y espinas, los brazos aferrados a una herida que palpitaba con cada latido del corazón. Soltó el hacha, ni siquiera se molestó en cerrar la puerta de la cabaña detrás de él. Para cuando llegó al pony, la chica se había desplomado. Navajo, no mayor de 15. Su piel estaba pegajosa y gris por la pérdida de sangre. Su blusa estaba rasgada a la altura de las costillas, empapada por un lado, pero su agarre, incluso inconsciente, era firme alrededor del cordón de cuero atado a su cuello. Un colgante colgaba de él, turquesa y hueso tallado, pulido y suave por los años de uso. No reconoció el diseño, pero supo lo que significaba. Esta no era una chica cualquiera. No dudó. Thomas la bajó, acunó su frágil cuerpo en sus brazos y la llevó a la cabaña. Adentro, el fuego estaba bajo y la cabaña más fría de lo que debería haber estado a finales de verano. La acostó en el catre, despegó la tela empapada de sangre e hizo una mueca al ver la herida. Un corte limpio, de cuchillo o tal vez de punta de flecha, pero profundo. A través de los dientes apretados, hizo lo que pudo. Hirvió agua, vertió whisky, coció lo que tenía que cocer. Ella nunca se despertó, pero su respiración se estabilizó. Eso fue suficiente. Se sentó junto a ella toda la noche, cabeceando solo una vez, con las manos aún en la empuñadura de su revólver, por si acaso quienquiera que le hubiera hecho esa herida volviera para terminar el trabajo. Pero nadie vino, no hasta la mañana. Justo cuando el sol rompía el horizonte, cascos tronaron a través de la cresta. No uno o dos, decenas. Thomas salió al porche, entrecerrando los ojos ante el polvo que se levantaba. 70 jinetes, navajo, silenciosos, orgullosos, armados. Su mano bajó instintivamente a su cinturón, pero no desenfundó. Nadie gritaba, nadie se acercó a un arma y no se dispersaron para rodearlo. Se detuvieron en una línea limpia a 50 pies del porche. Un hombre cabalgó hacia adelante, mayor, con el cabello bien atado, mechones plateados en las sienes y ojos que no parpadeaban. Thomas no habló primero. Tampoco lo hizo el jinete. Por un momento, solo hubo viento y caballos, y el sonido de la suave respiración de la chica detrás de él en el catre. Entonces el jinete desmontó, caminó hacia adelante lentamente, sin hostilidad en su andar. Se detuvo a 10 pasos del porche. «Mi hija», dijo con una voz como piedra seca, «está adentro». Thomas asintió una vez. «Está viva». El hombre cerró los ojos, solo brevemente. Luego avanzó de nuevo, pasó el barandal del porche y entró en la cabaña sin esperar a ser invitado. Thomas lo siguió, pero no protestó. Adentro, la chica no se había movido. El viejo guerrero se arrodilló a su lado, le puso una mano suavemente en la frente. Luego miró a Thomas con una expresión ilegible. «La cosiste». «Lo hice. Le di de comer lo más que pudo». El hombre lo estudió. «Te arriesgaste. Vi a una niña desangrándose. No me pareció una decisión». Esa, aparentemente, fue la respuesta correcta. El anciano se puso de pie. «Soy Huska, jefe del pueblo Tornili. El nombre de mi hija es Atsa». Thomas la miró. Ella no dijo. «No lo haría», dijo Huska simplemente. «Fue capturada, huyó, trajo vergüenza sobre hombres que no merecen nada de su silencio». Se dio la vuelta. «Cabalgarás con nosotros». Thomas parpadeó. «¿Cabalgar a dónde?» «Hablaremos de eso en el camino». Thomas dudó. La idea de dejar su cabaña, de cabalgar hacia el desierto con 70 guerreros, no le sentaba bien. Pero miró a la chica, Atsa, y algo se retorció en él. No tenía hija, ni pariente que le quedara en este mundo. Pero si la tuviera, querría que alguien la ayudara sin dudarlo. «Iré a buscar mi rifle», dijo en voz baja. Los guerreros esperaron en silencio mientras Thomas ensillaba su caballo. Atsa fue envuelta cuidadosamente en una manta y colocada en una travois detrás del caballo de su padre. Su respiración era superficial, pero constante. Cabalgaron hacia el este,
pasando los cañones y bajando a los valles donde la maleza crecía espesa y las formaciones rocosas se retorcían como huesos de viejos gigantes. Haska no hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras eran afiladas. Es fuerte, pero hay quienes la usarían en mi contra. Enemigos políticos, hombres dentro y fuera de la tribu. Thomas escuchó sin interrumpir. Sabía cómo funcionaba el mundo. El poder siempre tenía un precio, y a veces ese precio venía por tus hijos. Alrededor del mediodía, se detuvieron en un afloramiento de roca roja donde un pozo de fuego había sido tallado en la piedra años atrás. Los guerreros desmontaron, moviéndose como fantasmas, todo eficiencia y silencio. A Thomas le ofrecieron agua, comida, incluso un paño limpio para el tobillo de su caballo. Haska se sentó con él junto al fuego. ¿No tienes parientes? Ya no. Entonces cabalga con nosotros un tiempo más. Thomas no preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. A medida que el sol bajaba y el aire se volvía fresco, Haska le contó el resto. Atsa fue tomada por un grupo disidente, una facción de guerreros que creían que los viejos caminos los habían vuelto débiles, que las alianzas con los colonos blancos y los tratados con Washington solo habían llevado a que su gente fuera dispersada y rota. La habían tomado para enviar un mensaje, pero ella escapó, dijo Haska con orgullo en su voz. En un pony medio ciego y hambriento, cabalgó durante la noche. Estaba sangrando, pero cabalgó. Esa noche la luz del fuego proyectaba largas sombras sobre las paredes del cañón. Atsa se movió una vez, sus ojos se abrieron, vio a Thomas y por primera vez habló una palabra. Gracias. Él asintió, pero no respondió. No había nada que decir. A la mañana siguiente, cabalgaron de nuevo. Esta vez no se alejaron de los problemas, sino que se dirigieron hacia ellos. A media mañana pasaron la alta meseta donde la maleza cedía a la tierra dura y los torbellinos de polvo giraban como espíritus atrapados entre mundos. Thomas cabalgaba tercero desde el frente ahora, flanqueado por dos guerreros más jóvenes que no le habían dicho una palabra, pero que lo miraban de reojo, como si intentaran decidir si confiar en un hombre que olía a humo de pino y aceite de silla en lugar de a vientos del desierto y salvia seca. No los culpaba. Atsa dormía en la traboa detrás del caballo de su padre, y aunque su herida estaba vendada y sus labios ya no estaban pálidos, su silencio pesaba más con cada milla. Habían estado cabalgando hacia el este desde el amanecer, Haska empujándolos más fuerte ahora que el sol estaba arriba, y la distancia aún era grande. El destino no se había dicho en voz alta, pero la dirección decía lo suficiente. Thomas había oído hablar del lugar. Una curva en la pared del cañón cerca de donde se desviaba el sendero de Santa Fe. Solía ser un campamento de cobre, hace mucho tiempo vacío y abandonado a los halcones. ¿Por qué allí?, preguntó finalmente, con la voz baja. Haska no miró hacia atrás. Porque no esperarán que venga. Esa fue toda la respuesta que obtuvo. 2 horas más tarde, llegaron al borde de la meseta donde la tierra caía en estantes irregulares. Abajo, un delgado hilo de humo se elevaba contra el cielo, demasiado constante para ser solo de una fogata. Se curvaba como un signo de interrogación sobre la cuenca. Haska hizo una señal a la columna para que se detuviera. Desmontó y caminó hasta el borde, entrecerrando los ojos a través de la bruma. Thomas lo siguió, agachándose para evitar el resplandor del calor. Allí, pegado a la pared del cañón, había un grupo de refugios y lonas extendidas sobre armazones de madera flotante. 6 caballos atados a un poste. 2 hombres sentados junto al fuego. No había centinelas, ninguna señal de que esperaran compañía. Se han vuelto descuidados, dijo Haska. Demasiado confiados, respondió Thomas. O tal vez es una trampa. Todo es una trampa, dijo Haska. Pero aún no han oído que ella vivió. Thomas escaneó la cresta. ¿Cuántos hay abajo? 4, tal vez 5, dijo Haska. Pero los otros estarán cerca. Hace 2 días había 13. ¿Entonces esperamos a la noche? Haska negó con la cabeza. No, enviamos un mensaje. Hizo un gesto corto y 2 de los guerreros más jóvenes se alejaron en silencio, con arcos colgando de sus espaldas. Rodearían la posición. Cubrirían la entrada desde arriba. ¿Qué clase de mensaje?, preguntó Thomas. Pero Haska no respondió con palabras. Se quitó el colgante de su propio cuello y lo presionó en la mano de Thomas. Era más pesado de lo que parecía, de bronce con incrustaciones de obsidiana.
El símbolo tallado en él era más antiguo que cualquier mapa de hombre blanco. Cabalga con esto, solo. Lo verán. Sabrán con quién cabalgas. Y cuando traten de destriparme por ello, no los dejes. Thomas sonrió, pero la inquietud no lo abandonó. Se deslizó el colgante por el cuello y giró su caballo cuesta abajo, solo. El polvo se arrastró detrás de él como una mecha esperando una chispa. El viaje al campamento fue lento y deliberado. Mantuvo una mano suelta en las riendas y la otra cerca del rifle colgado en su espalda. Los hombres junto al fuego se pusieron de pie mientras se acercaba. Sus caras se entrecerraban con sospecha cuanto más se acercaba. Uno de ellos se acercó a su cuchillo, pero Thomas no se detuvo. «Vengo de Haska», dijo. «Traigo sus palabras». El hombre del cuchillo dio un paso adelante, delgado, con ojos afilados, su mejilla marcada con 3 cicatrices profundas. «Mientes». Thomas no parpadeó. «Dile eso a los hombres que te apuntan con sus arcos en este momento». Era un farol, pero solo a medias. No podía ver a los arqueros, pero confiaba en que los guerreros de Haska sabían su trabajo. El hombre vaciló, luego asintió bruscamente hacia la tienda en el otro extremo del campamento. Adentro, Thomas desmontó y caminó sin inmutarse. Cada músculo de su cuerpo le decía que mantuviera la espalda contra una pared, pero no había ninguna aquí, solo lona y faroles. El interior de la tienda olía a polvo y sudor y carne demasiado tiempo en el fuego. 2 hombres más se sentaron allí, uno mayor con una barba plateada trenzada hasta el pecho, el otro más joven, con la cara medio en la sombra. Ambos se quedaron mirando cuando entró. «Hablo por Haska», dijo Thomas. «Tomaste a su hija. Vive. Cabalga con 70 guerreros. Hablará con aquellos que estén dispuestos a escuchar. Al resto, los enterrará». El más joven se inclinó hacia adelante. Ella escapó. Thomas asintió una vez. En un pony medio muerto con una herida de cuchillo en las costillas. Lo logró. El anciano no dijo nada. Simplemente exhaló como si el viento hubiera abandonado su pecho por completo. Luego, sin previo aviso, arrojó algo a los pies de Thomas. Un trozo de tela, desgarrado, ensangrentado, la blusa de ella. «Esto es lo que queda de su lugar aquí», dijo el más joven. «Ella ya no pertenece a Haska, pertenece a lo que viene después». Thomas no se inmutó, simplemente se quedó mirando. «No pertenece a nadie». El aire se espesó. Una mano se acercó a un cinturón de pistolas. Thomas no se movió. «Dile», dijo el anciano finalmente, «no correremos. Si quiere sangre, que venga a por ella». Thomas asintió, se dio la vuelta y salió. A mitad de camino de regreso a su caballo, oyó el grito. «Déjalo cabalgar». No lo siguieron. Cabaló con fuerza de regreso a la cresta. Haska esperó con los brazos cruzados. Detrás de él, los guerreros se habían extendido por la piedra como nubes de tormenta a punto de estallar. Dijo lo que esperaba, dijo Haska después de escuchar el informe. Thomas le devolvió el colgante. «¿Y ahora qué? Los atraemos a la intemperie. Creen que pueden esconderse detrás de las sombras», dijo Haska. «Quemamos las sombras». Hizo un gesto. Se encendieron antorchas. Las llamas rugieron. No cabalgaron hasta el campamento. Cabalgaron más allá, en lo alto de la cresta, encendiendo la maleza seca y enviando fuego en cascada como una ola de dientes anaranjados. El humo se curvó rápidamente. Para cuando el fuego llegó al borde del cañón, era una pared. Los hombres del campamento se dispersaron, gritando, tosiendo. Los caballos chillaron. Las tiendas se incendiaron. Las llamas llegaron al alambic de cobre en el otro extremo y lo encendieron como una lámpara de aceite. El estruendo resonó durante millas. Del humo salieron corriendo 6 hombres. Solo 6. El resto probablemente se había ido, muerto o enterrado bajo lona caída. Haska no dio ninguna orden. Los guerreros soltaron flechas. 4 cayeron. 2 corrieron. Thomas no desenfundó. Simplemente miró. Uno de los corredores era el joven de la tienda. El otro, el de la mejilla con cicatrices, con el cuchillo todavía en la mano. Thomas pateó a su caballo. Cabalgó rápido, directamente hacia el humo, cruzó el cañón, los ojos le picaban. Atrapó al del cicatrices en el borde del viejo pozo de cobre. El hombre se giró, blandió el cuchillo. Thomas se agachó, embistió con el hombro el pecho del hombre y ambos cayeron. Rodaron con fuerza. Polvo, sangre, arena.
El cuchillo se alejó. Thomas lo inmovilizó. Tú la tomaste. El hombre escupió sangre. Era una ventaja. Es una niña. Es poder. Thomas le dio un puñetazo una vez. El hombre no se movió de nuevo. Cuando se levantó, el fuego se había apagado. Haska estaba en la cresta, mirando cómo el campamento se consumía. Los guerreros rebuscaban entre las ruinas, recuperando armas, dispersando brasas. Atsa se sentó erguida en la travois, mirando también. Sus ojos encontraron a Thomas. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. El cañón se consumía detrás de ellos como una herida cauterizada, con brasas rojas aún temblando en la brisa nocturna. Tomaría días que el humo se despejara de la cuenca alta, y aún más para que el olor a quemado se fuera de la memoria. Pero Haska había hecho lo que se propuso. El mensaje fue enviado y el silencio que siguió dijo más que cualquier grito de guerra. Acamparon lo suficientemente al este como para que el resplandor de las ruinas ya no tocara el cielo. Un hueco estrecho cerca de un lecho de arroyo seco, tranquilo, salvo por las cigarras. No había fuego, solo pan frío, agua y un círculo de guerreros que no hablaban a menos que fuera necesario. Thomas se sentó de nuevo cerca de la chica, no demasiado cerca, lo suficiente para que ella pudiera ver que él no se había ido. Sus ojos se movían hacia él de vez en cuando. Nunca más de un segundo, pero era más que antes. Haska estaba afilando un cuchillo con mango de hueso a la luz del fuego que no existía, dejando que el sonido de la piedra contra el acero fuera su voz. No había hablado desde la puesta de sol. Tampoco la mayoría de los hombres. Había una tensión en el silencio ahora, una que no había estado allí antes. Habían ganado, sí, pero no el tipo que trae alivio, solo el tipo que compra tiempo. El viejo guerrero llamado Shitani rompió el silencio primero. Había sido uno de los primeros en llegar esa mañana, el primero en desmontar junto a Atsa. Su barba era delgada, en su mayoría blanca, y se movía como alguien cuyos huesos recordaban más inviernos de los que su lengua podía contar. Se metió en el círculo y se agachó, dejando que su palma se presionara contra la tierra. 7 hombres muertos, dijo. 3 de ellos conocidos. 4 no. No levantó la vista. Simplemente dejó que los hechos cayeran como guijarros en el centro. Los que no eran conocidos no tenían marcas, ni clan, ni nombre en los vientos. No nacieron de la gente. Hubo un cambio entonces. Las cabezas se giraron. Algunos murmuraron. Haska no reaccionó. Siguió afilando la hoja. Thomas lo miró. ¿Mercenarios? Haska asintió. Solo una vez. Ahora están contratando músculo externo. Están construyendo algo, dijo Haska. Se han estado reuniendo al sur, pequeños al principio, luego más. No les importa si los hombres que traen conocen las tierras, solo que obedezcan. Están buscando algo, agregó Shitani, o escondiéndolo. De cualquier manera, dijo Huska, se están preparando para la guerra. La palabra golpeó con fuerza incluso entre los guerreros. Atsa se movió. Todas las miradas se volvieron hacia ella. No habló, pero se inclinó hacia adelante y metió la mano en su bolsa lateral. De ella sacó una piedra, lisa, negra, con forma de almendra. La sostuvo plana en su palma, con el brazo extendido para que todos la vieran. Shitani siseó suavemente. ¿De dónde sacó eso? Lo sacó de su campamento, respondió Thomas antes de que ella pudiera. Justo antes de los incendios. Lo sostuvo todo el camino de regreso. No es solo piedra, dijo otro guerrero. Está moldeada, está tallada. Había un pequeño grabado a un lado, apenas visible excepto bajo la luz de la luna. Una espiral que se curvaba hacia afuera y luego hacia adentro de nuevo. Antigua, más antigua que las tribus. Encontraron algo, dijo Haska finalmente, deslizando la hoja en su vaina. Y la necesitaban a ella para abrirlo. Un murmullo de nuevo, más fuerte esta vez. Thomas frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con abrirlo? Ella lleva sangre, dijo Haska. No solo la mía. Su madre era hija de los cantores de la luna. Esa sangre recuerda cosas, las desbloquea. ¿Crees que estaban tratando de usarla? Creo que ya lo intentaron. Y ella corrió. Nadie habló por un largo momento. Entonces Thomas dijo en voz baja. ¿A dónde lleva la espiral? Asa lo miró, luego bajó la vista a la piedra. Señaló hacia el sur, una dirección que a ninguno de ellos le gustaba. Esa noche, mientras los demás dormían o se sentaban tranquilamente, con pensamientos doblados como mantas, Haska se acercó a Thomas. La salvaste, dijo simplemente. La encontré.
Le sacaste el cuchillo, le diste tu agua, arriesgaste tu casa. Thomas se encogió de hombros. No sabía quién era. Aún no lo sabes. Haska se sentó a su lado, sus ojos escaneando la oscuridad. Es mi hija, sí, pero también es más. Se cuentan historias entre nuestra gente, viejas, de niños que nacen bajo ciertas lunas, los que no lloran al nacer, que contienen la respiración hasta que los halcones giran en círculo y solo entonces exhalan. Thomas la miró, que ahora yacía acurrucada junto a su manta, con los ojos abiertos pero inmóvil. Nunca lloró cuando la tomaron, dijo Haska, ni una sola vez. Se dio la vuelta y por un momento el fuego de un recuerdo parpadeó en su rostro. Vinieron en la noche, 6 jinetes. Sabían a dónde ir, a quién atar primero. Su madre murió antes de que yo pudiera regresar. Se habían ido cuando llegué a la cresta, pero habían dejado atrás señales, símbolos tallados en las piedras, la espiral y algo escrito en una lengua que yo solo había visto una vez antes. ¿Qué decía?, preguntó Thomas. La sangre conoce la puerta. El aire se sintió más frío entonces. Pensamos que era una advertencia, dijo Haska. Ahora creo que era un mapa. Thomas miró al horizonte. Entonces, ¿a dónde vamos? Seguimos la espiral. La decisión fue tomada antes de que saliera el sol. Empacaron ligero. Agua, carne seca, flechas, 2 rifles. Atsa cabalgó de nuevo detrás de su padre, pero esta vez se sentó erguida, sus pequeñas manos sosteniendo las riendas como si fueran suyas. Pasaron la vieja piedra a Shitani, quien la ató a su cinturón como un amuleto. El anciano cabalgó al frente, guiándolos hacia un paso que pocos recordaban. No estaba marcado en los mapas. No aparecía en las historias contadas a los hombres blancos. Cortaba a través de un barranco negro de ceniza bordeado por acantilados con forma de cráneos. En el segundo día el sendero se estrechó y el viento cambió. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Thomas cabalgó de nuevo junto a Haska. Lo que sea que estén escondiendo, dijo. Se han esforzado mucho para mantenerlo enterrado. Sí, dijo Haska, lo que significa que vale la pena desenterrarlo. Encontraron la primera marca cerca del anochecer. Un montón de piedras apiladas de 7 en 7, cada una pintada con brea que olía débilmente a cobre y aceite quemado. La espiral estaba grabada en la piedra superior, el mismo grabado que en la piedra que llevaba Atsa. Han estado aquí, dijo Thomas. No solo ellos, respondió Shitani. Se agachó cerca de las piedras, tamizando el polvo con los dedos. Algo más pasó, algo más pesado. Thomas miró el rastro. Un carro también, dijo Shitani, con llantas de hierro, hacia el este. El camino se volvió más extraño después de eso. La tierra agrietada dio paso a una costra de sal. Las plantas se volvieron blancas, quebradizas. Incluso el cactus parecía inclinarse lejos del sendero mientras pasaban. Atsa habló por primera vez justo antes del atardecer. Señaló hacia adelante y dijo una palabra. Ashihi. Haska se congeló. ¿Estás segura? Ella asintió. Thomas miró entre ellos. ¿Qué significa? No es una palabra, dijo Haska. Es un lugar, un cráter más antiguo que cualquier historia que aún contamos. ¿Y por qué ir allí? Porque ahí es donde esperan los muertos. Esa noche acamparon justo en el borde del cráter. Un hueco ancho, más profundo que un cañón, pero rodeado de piedra como un gran cuenco dejado por dioses olvidados. Las estrellas de arriba eran más claras que cualquiera que Thomas hubiera visto, frías y observando. En el fondo del cráter había una forma, una estructura, no una cueva, no una ruina, algo diferente. Pulsaba débilmente y mientras Thomas miraba, se dio cuenta de que no solo reflejaba la luz de la luna, estaba respirando. Se acercaron al borde del cráter en silencio. El viento no llegaba hasta ellos aquí. Se hundía en su lugar, atraído por alguna gravedad invisible que parecía reunirse en el corazón de la cuenca. Los caballos se negaron a descender. Sus patas se pusieron rígidas, sus fosas nasales se dilataron. Incluso el semental negro de Haska pateó el suelo y se retiró del borde. Iremos a pie, dijo Shitani. Thomas echó un vistazo a la pendiente y luego al extraño brillo en el aire cerca del centro del cráter. ¿Qué es eso?, preguntó. Calor, dijo Haska, pero su voz carecía de certeza, o algo más antiguo. Ataron los caballos bajo un saliente rocoso, fuera de la vista desde arriba, aunque el sendero más cercano no había visto huellas en años. Atsa le entregó su piedra a Shitani,
quien la deslizó en una bolsa gastada a su lado, y comenzaron el descenso. Thomas, Haska, Atsa, Shitani y otros 4 elegidos por su silencio y acero. El suelo cambió rápidamente, de tierra a polvo compactado, luego a algo más duro, más extraño, roca que parecía demasiado suave, vidriosa en algunos lugares. Thomas pateó un pequeño fragmento, se deslizó más lejos de lo que debería, girando una vez antes de detenerse por sí solo. ¿Volcánica?, preguntó. No, dijo Shitani. Algo más, quemada desde el interior. A mitad de camino, Asa se detuvo. Se agachó y presionó su mano contra la tierra, con los dedos extendidos. Sus labios se movieron, aunque no salió ningún sonido. Haska se puso a su lado, se arrodilló y colocó su palma junto a la de ella. Un silencio pasó entre ellos. Algo que Thomas podía sentir, pero no entendía. El aire vibraba débilmente, como un zumbido distante que le presionaba detrás de los dientes. Entonces la chica abrió los ojos. «Hay una puerta», dijo. Esas fueron sus palabras exactas. Vinieron como un cuchillo a través de la niebla, repentinas y afiladas, no susurradas, no tímidas. Haska no se inmutó. ¿Dónde? Atsa se giró, señaló hacia el centro de la cuenca, debajo de la piedra que respira. Thomas entrecerró los ojos. La estructura en el fondo parecía casi natural, como un afloramiento de roca fusionada. Pero ahora vio el patrón, la simetría antinatural, la forma en que la piedra pulsaba cada pocos segundos, no como una respiración, sino como un latido del corazón, lento, constante, antiguo. A medida que se acercaban, el calor se intensificó, no del sol, hacía tiempo que se había ido, sino de algo interno, como estar cerca de una forja que no podías ver. Los demás se cubrieron la cara con pañuelos. Thomas hizo lo mismo. Incluso Atsa, a quien no parecía importarle el calor, se limpió el sudor de la frente. En el borde de la estructura encontraron tallas, no grabadas con herramientas, sino derretidas. Espirales de nuevo, entrelazadas, interminables. Atsa dio un paso adelante y puso su palma contra la superficie de la piedra. Esa es la única palabra para ello. Una exhalación larga, lenta y profunda. El pulso se aceleró una vez, luego otra. Entonces la superficie se onduló y se retiró como piel en retirada. Detrás de ella la oscuridad, un túnel inclinado hacia abajo, lo suficientemente ancho para un solo hombre a la vez. No había luz dentro, no había brisa, solo una quietud sin aire que los presionaba como el agua. Shitani encendió una antorcha. La llama ardió azul. «Eso no está bien», murmuró Thomas. «No», coincidió Haska, «no lo está». Aún así, entraron. El descenso fue empinado. Las paredes se curvaban hacia adentro. No había marcas aquí abajo, ni decoración, ni textura, solo esa misma piedra negra, fusionada y cálida. Cuanto más profundizaban, menos ayudaba la antorcha. La llama se doblaba extrañamente. Las sombras se aferraban a las esquinas donde no debería haber ninguna. Les tomó casi 10 minutos antes de que el túnel se ensanchara. La cámara en la que entraron no era grande, pero se sentía inmensa, no por su tamaño, sino por su presencia. Algo la llenaba que no tenía nombre. En el otro extremo había un pedestal. Sobre él, una segunda piedra, idéntica a la que había llevado Atsa. Shitani se movió hacia adelante, pero Atsa lo detuvo. Caminó más allá de los demás, se acercó y tomó la piedra en sus manos. El pedestal tembló y las paredes gimieron. De repente, las espirales se iluminaron a lo largo de las paredes de la cámara, brillando débilmente con una suave luz verde. La temperatura bajó. Thomas pudo ver su aliento. Entonces, una voz resonó. No en inglés, no en navajo, no en ninguna lengua que Thomas hubiera escuchado, pero el ritmo no era enojado. Tampoco era acogedor, solo curioso. Atsa miró fijamente a la piedra. Su boca se abrió. «Está escuchando», susurró Haska. «A algo que no podemos oír». Thomas retrocedió. ¿Deberíamos detenerla? Ella nació para esto. La chica se arrodilló, colocó la piedra junto a la primera en su bolsa, y por un momento el latido pulsante se detuvo. Silencio. Silencio verdadero. Entonces se oyeron pasos, pesados, distantes, resonando por el mismo túnel por el que habían venido. Haska desenvainó su cuchillo. Shitani descolgó su arco. Thomas levantó su rifle y retrocedió hacia la entrada.
No estaban solos. Atsa no se inmutó. Se puso de pie lentamente, sus ojos aún en el pedestal. El túnel tembló. Entonces lo vieron. La luz doblándose alrededor de algo masivo. Un brillo, una distorsión como un espejismo hecho carne. Un hombre apareció a la vista, pero no era un hombre. Demasiado alto. La piel pálida como el hueso. Los ojos negros, no por falta de luz, sino porque nunca debieron reflejarla. No llevaba ropa, solo capas de cordones tejidos que colgaban de sus hombros como la túnica de un chamán. Miró a Atsa, luego a Thomas, y luego habló. Las palabras no eran humanas, pero Thomas las escuchó en sus huesos. El significado inundó su cabeza como una insolación. Ella tiene dos, traigan la tercera. Entonces la figura se giró y desapareció por el túnel por el que había venido. Silencio de nuevo. Atsa se volvió hacia Haska. Sé dónde está, dijo. Él no preguntó cómo. Solo asintió. Salieron de la cámara rápidamente, con cuidado de no tocar las paredes. Cuando emergieron en la noche, el aire se sintió más delgado, como si hubiera sido drenado y devuelto. Los caballos se habían ido. Las huellas se alejaban, profundas y erráticas. Uno de los exploradores corrió desde la cresta este, jadeando. Jinetes, dijo. Sendero del norte. Al menos una docena. Colores de caballería. ¿Casacas azules?, preguntó Thomas. El explorador asintió. Tenemos que movernos. Se pusieron en marcha a pie hacia un barranco que serpenteaba hacia el este, hacia un país más alto. Si Atsa tenía razón, y por lo general la tenía, la tercera piedra yacía en algún lugar de los huesos de la misión abandonada cerca de Tres Lagonas. Un viejo puesto avanzado español convertido en puesto comercial, convertido en ruina. El tipo de lugar que incluso los carroñeros evitaban. Pero antes de llegar, necesitaban refugio. Una tormenta se cernía en el oeste, repentina y equivocada. Relámpagos sin truenos. Al amanecer llegaron a un saliente y se instalaron en una cornisa estrecha debajo. La lluvia cayó sobre el cañón en sábanas, llenando el lecho del arroyo de abajo en minutos. Inundaciones repentinas arrasaron las tierras, pero por ahora estaban a salvo. Haska se mantuvo vigilante. Thomas se sentó junto a Atsa. «Sabías que él estaría allí», dijo en voz baja. «Lo vi en el sueño», respondió ella. «¿Ese hombre estaba vivo?» «No», dijo ella. «Ya no». No dio más detalles. Debajo de ellos, el agua se agitaba, roja con arcilla y escorrentía, y en la distancia, los truenos comenzaron a hablar, no en crujidos, sino en largos rollos como un redoble de tambor que se acercaba. Dejaron el cañón antes de que las aguas de la inundación pudieran retroceder. La tormenta pasó durante la noche, pero su memoria persistía en los profundos surcos que había dejado atrás. Tierra surcada, rocas caídas, un paisaje remodelado en horas. El aire olía a hierro y ceniza. Cada paso que daban hacia adelante estaba amortiguado por el suelo empapado debajo de sus botas. Thomas había viajado a Tres Lagonas una vez, hace mucho tiempo. Estaba escoltando a un buscador de plata, un idiota con más confianza que sentido, a través del país apache, y solo recordaba las ruinas porque no se sentían como ruinas, no lo suficientemente rotas como para estar muertas, no lo suficientemente intactas como para estar vivas. El lugar tenía dientes. Se acercaron desde la ladera este cuando el sol rompió las nubes. La misión apareció a la vista lentamente. Primero el campanario, irregular e inclinado. Luego los arcos, 3 de ellos aún intactos. Luego el pozo, el centro de todo, sellado con barras de hierro, del tipo lo suficientemente gruesas como para contener algo que no quería quedarse enterrado. La chica guió el camino. Atsa no dudó, no necesitaba buscar. Caminó más allá de las puertas delanteras destrozadas, debajo de una viga que se hundía, hacia el santuario derrumbado donde los bancos rotos yacían esparcidos como huesos. Debajo del altar había una escotilla medio cubierta de escombros. Se arrodilló, apartó una gruesa capa de tierra y ceniza y descubrió un anillo de hierro oxidado. Shitani la ayudó a tirar. La madera chilló. Una escalera en espiral descendía, estrecha y oscura. «Sin antorchas», dijo Thomas, deteniéndose a mitad de movimiento. «¿Por qué? No es la oscuridad lo que necesitas ver. Es lo que espera en ella». Haska asintió. «Vamos sin llama». Así lo hicieron. El descenso fue peor que el del cráter. Las paredes aquí no eran de piedra. Fueron talladas en tierra compactada, sostenidas en su lugar por viejas maderas.
La humedad se aferraba a todo. Mojo, estancamiento, el olor a papel largamente descompuesto. Cuando llegaron al fondo, el túnel se ensanchó en una antecámara. Los estantes recubrían las paredes, lo que quedaba de ellos. La mayoría estaban colapsados, pero algunos aún sostenían pergaminos, frascos, libros sellados con cera, huesos envueltos en lino. Y en el centro se sentó un hombre. No estaba respirando. No había respirado en años, pero estaba erguido, con los brazos cruzados, la piel estirada sobre su cuerpo como cuero dejado demasiado tiempo al sol. Sus ojos se habían ido, pero sus cuencas los miraban acusadoramente. Atza caminó hacia adelante, se arrodilló y habló con una voz que no le pertenecía. Era un idioma que Thomas nunca había escuchado. Ni navajo, ni español, ni ninguna lengua que todavía se hablara. El cadáver se movió. Movió su mano derecha lentamente, los dedos crujiendo como ramas secas. Luego abrió su palma. Allí yacía la tercera piedra, idéntica en forma, diferente en patrón. Asa la tomó con ambas manos e inclinó la cabeza. El cadáver se derrumbó en polvo. No lentamente, de repente. En el momento en que ella levantó la piedra, cualquier hilo que lo hubiera mantenido entero se disolvió. Los huesos se desmoronaron, las túnicas se desinflaron. Lo que quedó fue una fina capa de polvo, alterada solo por su aliento. Thomas no habló. Nadie lo hizo. Subieron las escaleras, volvieron a la luz y el sol les pareció demasiado brillante, demasiado real, el aire demasiado ruidoso. Afuera, algo esperaba. El jinete se sentaba en un caballo pálido. Su abrigo era azul de la Unión, largo y gastado, pero su insignia estaba equivocada. Demasiadas barras, demasiadas medallas. Brillaban de forma antinatural, como si no estuvieran hechas de metal. Detrás de él, soldados, 20 tal vez más, todos quietos, todos en silencio, sus rifles apuntados hacia abajo, no levantados, pero listos. El líder miró a Thomas, luego a Atza, y luego sonrió. Sus dientes eran negros. «Tienes la tercera», dijo. Atza dio un paso adelante, con la piedra en la mano. El hombre desmontó. No caminaba como un hombre, se deslizaba y, a medida que se acercaba, Thomas vio la verdad. Sus botas no tocaban el suelo. «Dame la chica», dijo. «No sabes lo que llevas». «Ella lo sabe», respondió Haska. La sonrisa del hombre se amplió. «Morirás por ella». «No», dijo Haska. «Moriremos con ella». Entonces vino el silbido. Alto, agudo, desde la cresta. 70 guerreros aparecieron en silencio. Navajo. Sin gritar, sin cargar, simplemente presentes. La forma en que una tormenta está presente antes de estallar. La falsa caballería se giró y corrió. No todos. La mitad desapareció en humo. El resto se volvió físico. Balas y sangre. La lucha no duró mucho. Los rifles crujieron. Las flechas volaron. Para cuando Thomas pudo levantar su Winchester, ya había terminado. El caballo pálido estaba solo. Su jinete se había ido. Solo su abrigo quedó, doblado cuidadosamente en el suelo. Asa lo recogió, lo dio la vuelta y sacó una última baratija del bolsillo interior. Una llave, hueso tallado, marcado con espirales. Shitani tocó las piedras en su bolsa. «Se están llamando», dijo. «3 no es suficiente». «Hay una cuarta», dijo Thomas. «Juro que sí». Los guerreros no dijeron nada, pero su líder dio un paso adelante. El padre de Atza la miró, sin sonreír, sin desprecio, solo comprensión. «¿Oíste el camino?» Ella asintió. «Iré contigo». Eso fue todo. Sin ceremonia, sin preparación, solo dirección. Se dirigieron hacia el noreste, hacia la tierra antigua cerca del cañón Red Bluff, un lugar que los navajo evitaban, un lugar que incluso los apaches nombraban con maldiciones. Se decía que los muertos no se quedaban muertos allí. Mientras se movían, Thomas le hizo la pregunta que había estado reprimiendo. Atza dijo, «¿Qué pasa si alguien junta las 4 piedras?» Ella lo miró, luego pasó junto a él y no dijo nada. Pero su silencio dijo más que las palabras. Dijo, «Pronto lo descubrirás». El viaje al cañón Red Bluff fue silencioso, no por estrategia o secretismo, sino por necesidad. Las palabras se sentían más pesadas cuanto más se acercaban. Incluso el viento contuvo la respiración. Ahora se movían en parejas, Thomas y Atza con Haska cabalgando cerca. Los guerreros se extendieron a distancia, pero nunca lejos.
Shitani se quedó atrás, a menudo deteniéndose para presionar su mano contra el suelo, con los ojos cerrados como si estuviera escuchando. No dijo nada de lo que escuchó, pero 2 veces les dijo que cambiaran de rumbo, incluso cuando el sendero estaba despejado. Thomas dejó de cuestionarlo. Había cosas aquí que él no podía ver. El anciano sí. El sol no se puso de la forma habitual. Se desvaneció como la memoria, gradualmente, hasta que cabalgaron bajo un cielo demasiado oscuro para el crepúsculo y demasiado silencioso para la noche. Solo acamparon una vez, sin fuego, solo raciones y agua, y la constante sensación de que algo observaba desde más allá de los yucas y las rocas partidas. Las estrellas no daban consuelo, parpadeaban sin calidez. Nadie durmió. Al amanecer, la cresta de Red Bluff apareció, no elevándose como una pared de cañón normal, sino estallando. Toda la formación parecía herida, arrancada de debajo de la corteza como un diente roto forzado hacia arriba. Estratos rojos sangrando en naranja y luego marrón como óxido seco. No había senderos que entraran. Ninguno conocido de todos modos, pero Atsa lo sabía. Ella caminaba ahora, a pesar de que los caballos aún podían ir más lejos. Señaló un acantilado estrecho entre 2 losas, demasiado delgado para un hombre pero no para una chica. Iré primero, dijo. No, dijo Thomas, vamos juntos. Su padre, tranquilo hasta ahora, asintió. Ella guía, nosotros seguimos. Así lo hizo Thomas. Desató su rifle, ató el caballo a un enebro torcido y entró en la grieta detrás de ella. La roca se cerró a su alrededor como una garganta. El camino se estrechó, luego se abrió de nuevo en un hueco escondido tallado por el viento y el tiempo. Un hueco tan preciso que parecía moldeado, no natural. Había marcas, petroglifos, pero más profundas, más enojadas, no grabadas, sino arañadas. Espirales, animales, manos con demasiados dedos. Una figura se repetía a menudo. Un hombre sin rostro con un cuerpo largo y sin piernas. Solo raíces, cientos de ellas, extendiéndose como venas por la piedra. Shitani se congeló cuando lo vio. Es él. ¿Quién? El que está debajo. Pasaron por debajo de un arco de piedra y más allá de él nada. Un campo abierto, plano, muerto, sin maleza, sin pájaros, solo tierra blanca agrietada como un lecho de lago quemado por el sol. Pero Atsa no se detuvo. Caminó hasta el centro donde 4 piedras sobresalían del suelo en un patrón cuadrado, cada una idéntica en tamaño y forma. Se arrodilló, abrió su bolsa y sacó las 3 piedras que llevaba. Las colocó en 3 esquinas. Luego colocó la cuarta de las manos de su padre. Silencio. Luego, un trueno, pero el cielo estaba despejado. La tierra debajo de ellos comenzó a zumbar. Las 4 piedras brillaron débilmente, luego más brillantes. Las grietas en el suelo se ensancharon. Una losa masiva en el centro se partió con un sonido como un hueso que se rompe. El polvo salió volando en una espiral lenta y de debajo de la tierra se levantó una forma, no una persona, no del todo. Tenía un cuerpo, extremidades, pero eran demasiado largas, dobladas mal, como si se hubieran añadido articulaciones y se hubieran quitado algunas. Su cara estaba cubierta por una máscara, piedra tallada, demasiado pesada para usar, sin embargo, fusionada a su cabeza. No dijo nada, pero todos oyeron la voz. «Me despertaste». Atsa tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. «Esto es lo que estaba sellado», susurró. No solo las piedras, él. Los guerreros prepararon sus armas. Demasiado tarde. La cosa se movió. No rápido, pero tampoco lento. Una especie de inevitabilidad, como el agua de una inundación. Levantó una mano y el suelo respondió, levantándose debajo de ella en una oleada de polvo blanco y piedra. Las formas se formaron. Más figuras, unidas a ella. Espectros, pero reales. Uno abordó a un guerrero. Otro se abalanzó sobre Shitani, quien levantó su bastón y gritó algo gutural. La criatura se detuvo, se retorció, luego explotó en ceniza. Eso les dio una oportunidad. Thomas disparó. El disparo dio de lleno en la máscara. La figura se tambaleó, pero solo por un momento. Luego se volvió hacia él y debajo de la máscara algo se abrió. Ni ojos, ni una boca, solo el vacío. Casi se le cae el rifle. Haska gritó para que se retiraran,
pero las paredes del cañón comenzaron a moverse. Las losas se retorcían hacia adentro como mandíbulas que se cerraban. Estaban atrapados. Entonces, Atsa hizo algo que nadie le esperaba. Caminó hacia adelante, con las manos levantadas, con las piedras en sus palmas. La cosa se detuvo. Los otros, los espectros, también se detuvieron. Ella habló, no con su voz, no con sus palabras. No somos tus carceleros. Somos lo que te recuerda. El suelo se detuvo. El viento volvió. El tiempo se ralentizó. Entonces, en un movimiento que pareció casi suave, la criatura se arrodilló y se desmoronó, no en ceniza, sino en tierra, rica, negra, viva. Las piedras en su mano se agrietaron. Los pedazos cayeron a la tierra y desaparecieron. Las cuatro se habían ido, y el cañón se quedó en silencio. Verdaderamente en silencio. El tipo que viene después de que algo viejo termina de respirar. Se quedaron en ese silencio durante lo que parecieron horas. Entonces su padre se volvió hacia Thomas. ¿Viste lo que es? No es una niña. No. ¿Lo es? No terminó. Ella es lo que necesitan que sea. Asa se quedó quieta. Caminó de regreso hacia el arco. Todos la siguieron. En el borde del cañón se detuvieron. El cielo se veía diferente, más limpio, pero no seguro. Thomas ajustó su rifle, miró el sendero que tenía por delante y exhaló. ¿A dónde ahora? Atsa lo miró cuando respondió, pero su voz era clara. Todavía hay uno más que recuerda, y no está enterrado. El camino para salir del cañón Red Bluff fue más lento que su descenso. Nadie hablaba mucho, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todo había cambiado y el peso de eso aún no se había asentado. Atsa cabalgó en silencio, su postura más recta ahora, no por orgullo, sino por algo más antiguo, como si sus huesos hubieran aprendido a llevar cosas más viejas que el miedo. Shitani, a pesar de su edad y conocimiento, se mantuvo a distancia de ella, no por miedo, sino por reverencia. Los guerreros la miraban a menudo, pero no se amontonaban a su alrededor. Habían visto lo que había hecho. Habían visto lo que era. Ese tipo de cosas no necesitaba ser hablado. Solo Thomas aún luchaba con ello. No había hablado mucho desde que la criatura cayó de nuevo en polvo. E incluso ahora, mientras cabalgaba a su lado, no estaba seguro de si era una chica a la que había salvado o algo más por completo. Pero no presionó. Algunas verdades se esperan, no se exigen. No regresaron a la granja. No se detuvieron en ningún pueblo conocido. Atsa dijo a dónde necesitaban ir, y Haska solo asintió. Así que se dirigieron hacia el oeste, más adentro de una tierra que ya no le pertenecía a nadie, más allá de las marcas de piedra que nadie talló, más allá de los pozos llenos de arena y las cercas rotas como huesos. El aire se volvió seco, luego más espeso. Incluso el cielo se volvió opaco. No con nubes, solo con un peso incoloro que aplanaba el horizonte hasta que todo se sentía como un recuerdo. Encontraron el pueblo al anochecer. No tenía nombre, ni letreros, solo las ruinas de estructuras medio enterradas en polvo rojo, un campanario partido por la mitad, un pozo ahogado en maleza, puertas colgadas abiertas, algunas sin edificios adjuntos, sin pájaros, sin viento. El aire no se movía, se aferraba. Asa desmontó primero. Aquí es donde fue, asintió. Thomas ajustó el rifle colgado de su espalda y la siguió a través de los restos esqueléticos del pueblo. Los demás se dispersaron, vigilando los bordes. No tardaron mucho. Encontraron al hombre en lo que una vez había sido una iglesia, ahora apenas más que bancos astillados y un marco que se hundía. Se sentó en el otro extremo donde había estado el altar, con la cabeza inclinada, las manos descansando en su regazo, la última luz atrapando la plata en su barba. Levantó la vista cuando Atsa entró. Sus ojos eran lechosos, no ciegos, solo pálidos como todo lo demás. «Aquí, viniste», dijo. Su voz se arrastró como si no se hubiera usado en años. Estaba esperando. Thomas dio un paso adelante. «Eres el superviviente». El hombre no respondió, solo miró a Atsa. «Te vi una vez cuando eras muy pequeña, antes de que las piedras se rompieran. Tu madre te llevó a la línea y me dijo tu nombre». La cara de Atsa no cambió. «¿Qué pasó aquí?» Él sonrió. «Lo que siempre sucede. Los hombres cavan. No les gusta lo que encuentran, así que lo entierran de nuevo. Luego olvidan que el agujero todavía está allí». Ella se acercó. «¿Sabes a quién llevo?» Él asintió. «No el nombre,
sino el peso. Sí, quieren enterrarlo de nuevo. Siempre lo hacen. ¿Debo dejarlos? Él miró hacia las vigas de arriba, donde trozos del cielo que se desvanecía se filtraban. No. Entonces se puso de pie. No era alto, pero la habitación se sintió más pequeña ahora, más sólida, como si el tiempo se hubiera colapsado hacia adentro. Necesitas terminar lo que tu madre comenzó. Ella murió por ello, y tú también podrías hacerlo. Metió la mano en el bolsillo de un abrigo largo y sacó algo envuelto en tela. Se lo entregó a ella. Thomas dio un paso adelante instintivamente. ¿Qué es? El hombre lo miró por primera vez. Tu parte está hecha, Ryder. Es solo una niña. Lo fue, estuvo de acuerdo. Ya no. Atsa desenvolvió la tela. Ella solo la sostuvo, luego se dio la vuelta y salió. El hombre la vio irse. La mantuviste viva, por eso te doy las gracias. Thomas vaciló. ¿Qué hay en la tela? El anciano sonrió. El recuerdo de una promesa. Luego se volvió a sentar donde lo habían encontrado y cerró los ojos. Thomas se quedó mirando, esperando, pero el hombre no se movió de nuevo. Afuera, el cielo se agrietó, no con un trueno, con luz del tipo que no parpadea. Atsa se paró en el centro de lo que una vez había sido la plaza del pueblo. Los otros guerreros se habían rodeado a su alrededor, no demasiado cerca. Haska dio un paso adelante. ¿Es hora? Ella asintió, le entregó la tela. Él tampoco la desenvolvió, solo la sostuvo. Luego se arrodilló y comenzó a dibujar en el polvo con los dedos. Círculos, no perfectos, no sagrados, solo recordados. Los otros guerreros se unieron a él, juntos. Trazaron símbolos, antiguos, antes de las letras, antes del lenguaje. No cantaron, no hablaron, solo trabajaron rápido, como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Thomas se paró en el borde, inseguro. Entonces Shitani le puso una mano en el hombro. Aquí es donde miras. Lo hizo. Cuando se trazó la última línea, Atsa entró en el centro. Haska colocó el objeto envuelto en el suelo. Ella se arrodilló a su lado, quitó la tela. Dentro había un hueso, pero no solo hueso, tallado, pintado, un tótem. Pulsó, luego se agrietó. Un sonido como 1000 gritos se tragó el silencio. Del suelo se levantó el viento, viento de verdad, pero llevaba voces, canciones, advertencias, nombres. El polvo se levantó en una columna, rodeando a Atsa. Los guerreros no corrieron, inclinaron la cabeza. Atsa se paró con los brazos extendidos y el tótem ardió. Sin llama, sin humo, solo luz. Se extendió hacia afuera. Una ola que pasó a través de todo. Thomas, la vieja iglesia, el cielo mismo. Por un momento, el mundo brilló en blanco. Luego se había ido. El pueblo se quedó quieto, pero no muerto. La hierba se asomó por las grietas. El viento volvió. Viento de verdad esta vez, con olor. Los pájaros giraban en círculos. Las vigas de la iglesia no se hundieron tanto. Atsa salió del círculo, el tótem ahora solo ceniza en su palma. Está hecho, dijo. Thomas miró a los demás, al mundo. ¿Qué hiciste? Ella lo miró, no como una niña, ni siquiera como una protectora, simplemente ella misma. Recordé lo que olvidaron. Esa noche no acamparon, no durmieron. Se sentaron juntos alrededor del primer fuego en días. Atsa dijo poco, pero ya no necesitaba hacerlo. Los muertos habían dejado de susurrar. Los vivos finalmente podían volver a hablar. Por la mañana los guerreros cabalgarían hacia el este, de regreso a su tierra, de regreso a lo que esperaba. Atsa cabalgaría con ellos. Thomas no. Se paró junto al pozo mientras el sol subía por el cielo, con su mochila colgada y el rifle atado. Haska se acercó. ¿Podrías venir? Thomas negó con la cabeza. Ya he visto suficiente. Haska asintió. Entonces que tu camino se mantenga despejado. No se despidieron, solo un apretón de manos. Atsa tampoco dijo nada, pero sonrió. Eso fue suficiente. Mientras los caballos tronaban hacia el este, Thomas se giró hacia el oeste. No sabía lo que había más allá de la cresta, pero el mundo se había movido y los muertos finalmente estaban en paz.